Y a partir de aquí... Buenas, y disculpen ustedes que haya tenido que pronunciar la sonrisa del mal, pero es que las nuevas declaraciones que ha hecho la máxima ejecutiva de Xbox, la nueva directora de la compañía, van a dar para mucho de lo que hablar. Pero antes de ir con eso y con otro tema que tiene que ver con PlayStation y dos de esos exclusivos que ya tienen fecha de lanzamiento, quiero daros las gracias por el apoyo que están teniendo algunos de los vídeos secundarios alternativos que, bueno, no van tan casados con noticias de actualidad, aunque en algunos casos sí, pero gracias por apoyar ese contenido secundario. La verdad que me hace bastante ilusión que algunas cosas un poco más alternativas estén teniendo buena acogida. Algunas más, otras menos, todo se ha dicho, pero que voy a seguir intentando hacer contenido un poco de ese tipo. De momento, cierto es que muchos de esos vídeos están enfocados en videojuegos importantes como Crimson Desert y demás, pero lo mismo que le estamos haciendo un seguimiento a Crimson Desert, me gustaría hacérselo a otros videojuegos, y quiero que en la caja de comentarios me dejéis a qué videojuego queréis que le hagamos un enfoque especial de vídeos dedicados conforme vayan saliendo noticias. También, por cierto, gracias por todas vuestras compras a través del enlace a Eneva, porque este mes ha sido de auténtico récord, una absoluta pasada, pero de verdad que gracias. Gracias también es precisamente lo que le ha dado la nueva máxima ejecutiva de Xbox a su antecesor, a Phil Spencer. Es el que hasta la fecha ha sido el jefe total y absoluto. Con ese caluroso abrazo, pues, aparte del recibimiento de toda la compañía que los estaba rodeando, se ha dado la bienvenida a un cambio de dirección. Y en este caso, pues, ha sido la verdad que todo bastante agradable. No hay ambiente tenso, no hay ambiente frío entre Phil Spencer y la persona que le va a suceder. En este caso, Asha Sharma, lo que ha comentado básicamente es que muchas gracias por todos, que está muy ilusionada, que quiere seguir trayendo grandes juegos y hablando nuevamente del regreso de Xbox. Pero esto la verdad que me parece bastante interesante que se haya mostrado de esta manera, que haya pues un recibimiento tan positivo, porque realmente más o menos viene a confirmar las informaciones que dicen que dentro de Xbox hay una muy buena acogida por parte de esta señora. Me refiero que cae bien. Además que con Phil Spencer las cosas parece que marchan correctamente. De hecho, lo que ha comentado ella es que lleva meses hablando prácticamente a diario con Phil Spencer para esta, digamos, sucesión, hablando de estrategias comerciales y de todo tipo de cosas. Obviamente, al final siempre hay una mentoría, siempre hay un mentor que tiene que dar paso a su sucesión, sobre todo cuando hablamos de empresas tan grandes, con tantas responsabilidades. Eso es lo que parece que ha hecho Phil Spencer. ¿Cuántos meses? Pues no se sabe, simplemente dice que llevan meses hablando prácticamente todos los días, y que incluso pues hay una relación muy cordial a nivel personal, de hijos, animales, mascotas, todo eso la verdad que lo han llevado como de una manera bastante familiar. Y bueno, pues así se cede el testigo. A partir de aquí, pues hemos tenido otra entrevista bastante interesante por parte de la directora, donde habla acerca de estrategias comerciales, y la entrevista ha sido concedida al medio Windows Central. Y sobre esa entrevista voy a empezar con un punto muy concreto, que es el que más está dando que hablar y sobre el cual, por supuesto, mucha gente se está haciendo preguntas. La estrategia multiplataforma, la estrategia de llegar a otras videoconsolas y otros sistemas completamente fuera de Xbox, fuera de lo que es el ecosistema que hemos conocido toda la vida. Bien, dice básicamente que nada está descartado. Es una afirmación bastante tajante. Nada, ningún escenario se ha dejado de contemplar hasta la fecha. Continúa diciendo lo siguiente, cito textualmente con una traducción que tengo por aquí. Obviamente habrá pues alguna falla, pero más o menos os haréis una idea. Dice: ahora mismo necesito aprender con franqueza sobre el porqué estas decisiones, que optimizamos y que nos dicen los datos sobre la estrategia actual de Xbox. Esa es la respuesta honesta. Me fijo en el valor a lo largo del tiempo, no solo en lo que sucedió en el pasado, ni las eficiencias a corto plazo, ni nada por el estilo. El plan es el plan hasta que deja de serlo. Continúa diciendo lo siguiente:
También sabemos que hay muchos jugadores que no usan consola ni nuestro hardware y quiero ofrecerles juegos excelentes. Necesito aprender más sobre cómo sería eso, qué decisiones se tomaron y qué debemos hacer de ahora en adelante, y necesito un poco de tiempo y espacio para aprenderlo. Fin de la cita. Vamos a repasar un poco esta afirmación. Cabe remarcar que, obviamente, como dice al principio, no se descarta ningún escenario. Lo que pasa es que cuando dice la frase concreta de "el plan es el plan hasta que deja de serlo", pues muchos han interpretado eso como que los planes van a cambiar. Y sí, os voy avisando, los planes van a cambiar. ¿Que pueden ser planes más agresivos a favor de lo multiplataforma? Es una posibilidad. ¿Que pueden ser planes menos agresivos o más conservadores en contra de lo multiplataforma? También es una posibilidad que ahora, después de estas declaraciones, no se pueden descartar. Pero hay un elemento clave en todo esto, en las dudas que pueda tener la comunidad, que es consciente de que mucha gente no se compra su hardware y ha repetido una y otra vez que quiere llegar a los jugadores allá donde estén. Vamos, básicamente respuesta Phil Spencer, respuesta política, respuesta de calma, que de momento vamos a intentar llegar a todas partes. El plan ahora mismo sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada. Simplemente viene a decir que ella pues va a estudiar un poco cómo funcionan las cosas, no como lo han hecho hasta la fecha, no se va a fijar necesariamente en cómo ha funcionado la estrategia multiplataforma hasta hoy, sino que quiere ver cómo avanza a lo largo del tiempo y a partir de ahí se tomarán decisiones. De momento cabe decir que esa estrategia multiplataforma Xbox le ha reportado muchísimos millones, es muchísimo dinero. Hay varios videojuegos que no es que necesariamente se hayan salvado por salir en múltiples sistemas, eso realmente no te garantiza nada. Ahí estamos viendo los datos de videojuegos como Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds o el último Doom, que realmente son videojuegos que incluso saliendo en múltiples plataformas han desaparecido del mapa de las ventas, cuando sus entregas anteriores no fueron tan así. Y claro, pues eso obviamente se tiene que revisar. Y aquí pues se darán cuenta rápidamente de que el problema ha sido la comunicación. La gente no sabe ni que esos videojuegos existen. No te sirve de nada hacer un videojuego multiplataforma si luego no le das promoción, porque da igual en cuántas plataformas salgas si la gente no sabe que tu juego existe. Ese es el paso número 1. Y a partir de ahí, pues sobre el tema de las exclusividades ya valorarán una posibilidad u otra en el largo plazo. Yo sigo pensando que ese plan no va a cambiar, simplemente lo pueden modular para hacer una estrategia un poco más cómoda y algo más sostenible. Ya veremos el cómo. También le han preguntado en esa misma entrevista a qué se refiere con el regreso de Xbox, a qué se refiere con esa vuelta a los orígenes. Y dice básicamente que quiere fijarse en lo que se hizo en un principio, en esa ilusión, en esa propuesta un poco más salvaje y gamberra, porque recordad los primeros comerciales que tenía Xbox a principios de los 2000, que eran auténticamente bestias, eran como muy transgresores en muchísimos aspectos, hacían una buena promoción, todo se ha dicho, y para ser una consola nueva, muy bien que vendió aquella primera plataforma que sacaron al mercado, y quieren volver un poco pues a ese espíritu, es lo que viene a decir. A partir de ahí, pues obviamente quiere poner en primer plano la videoconsola. Ha repetido esto ya varias veces desde su nombramiento hace unos días. La videoconsola tiene que volver a estar en primera línea. Y eso a mí la verdad que me parece un completo y absoluto acierto. Pero ojo, no confundan nuevamente con hacer videojuegos exclusivos. Una cosa es hacer videojuegos exclusivos y otra cosa es que la videoconsola desaparezca del mapa. Tú puedes tener una videoconsola en el mercado que no necesariamente tenga videojuegos exclusivos, sino una serie de ventajas para el consumidor. Y a partir de ahí, pues obviamente lo que tienes que hacer es promocionarla. No puede ser que todo sea una Xbox menos la consola Xbox. No puede ser que te enseñen teléfonos móviles y 400.000 dispositivos y entre ellos nunca se encuentre tu videoconsola, cuando ha sido lo realmente importante a lo largo de tu historia. Xbox no ha llegado a donde ha llegado si no es porque existía una videoconsola, y a partir de ahí tienes que recuperar ese terreno, tienes que volver a ponerla en primera línea, hacerle una promoción, vender un buen producto como siempre se ha hecho hasta la fecha,
y obviamente saber comunicarlo a la audiencia, decirle pues aquí tenéis una opción más de videoconsola y obviamente pues después de eso los datos ya vendrán solos, así puedes hacer más sostenible un negocio que sea basado en ella. Pero para mí la parte más importante de toda la entrevista, con absoluta diferencia, es qué va a pasar con los usuarios que ya han hecho sus compras en dicha plataforma. Sobre ello pues vuelve a tranquilizar a la gente. Es plenamente consciente de que hay gente que ha invertido miles de dólares y muchísimo tiempo en ese sistema y que por supuesto tiene un catálogo de videojuegos que proteger. Y sobre esto ha dicho que no se preocupen ustedes, que para ellos es importante proteger el contenido. Realmente este es un mensaje que se viene dando desde hace tiempo, la llamada a la calma de que tus videojuegos están a salvo, de que tu biblioteca va a seguir adelante, e incido que para mí eso es lo esencial, porque algunos tenemos más de 400 videojuegos comprados en la plataforma y obviamente no haría ninguna clase de gracia que a futuro pues eso no se pudiera jugar, no se pudiera disfrutar. De momento se confirma que los planes para sostener a la videoconsola siguen adelante, que sigue habiendo una plataforma nueva para el próximo año con AMD, y a partir de ahí pues obviamente de cara al futuro tienes que saber muy bien promocionarla para que el jugador siga interesado en ella. Y después de eso pues lo dicho, seguir apostando por el Play Anywhere para mí es esencial. Hay gente que piensa que Xbox debería de salir incluso del mundo del PC. A mí en lo personal eso me parecería un error. La tendencia de la industria es que el usuario también está cada día más cómodo en el mundo del PC, y alejar los videojuegos de allí incido que me parecería una absoluta y completa catástrofe. Si es que ni siquiera Sony PlayStation se está alejando de eso, viendo que estaba vendiendo poco al principio. Si es que al final llevar videojuegos a PC es como llevarlos a una especie de territorio neutro para todo el mundo. Es como esa habitación segura, por así decirlo. Entiendo que ese plan es el último que cambiaría. El sistema Play Anywhere seguirá adelante y con ello pues salvaguardar tus videojuegos, y por cierto también a través de la nube, un plan que también debe de seguir adelante, pero no debe ser lo que esté en la primera línea. Cierra la entrevista diciendo, por cierto, que dentro de poco, o al menos próximamente, vamos a traer noticias acerca de la nueva videoconsola. Aquí que estaremos atentos. Aparcamos este culebrón por aquí, al menos por ahora, me refiero al menos en este vídeo, porque seguirán sucediéndose seguramente declaraciones y aquí vamos a ir analizando básicamente todo. Pero es que ayer hubo otra noticia relacionada con la compañía que hasta hace poco fue su rival directa, PlayStation. Particularmente con este videojuego, Wolverine. Lo podéis llamar lobezno, lo podéis llamar guepardo, lo podéis llamar aguja dinámica, lo podéis llamar Pepe el Garras, me da exactamente igual. Este videojuego finalmente va a salir el próximo 15 de septiembre. Ya es una fecha oficial, una fecha que se anunció, la verdad, sin demasiada chicha. Yo la verdad que es un anuncio que no termino de comprender. Básicamente son segundos de presentación para ponerte logotipo y fecha, punto. Y nos han dicho 15 de septiembre, sin más gameplay. Esto pues es algo que se hizo en su momento con Ghost of Yotei. Yo recuerdo el año pasado que la fecha también se anunció de manera random, después de un evento de videojuegos donde no salió ni dijeron absolutamente nada, y pusieron la fecha un día suelto por redes sociales y hasta luego Lucas, a chuparla. Básicamente lo que nos dijeron, y la verdad que no termino de entender esa estrategia comercial. Creo que lo suyo sería levantar un poco los ánimos enseñando un poco más del videojuego, pero bueno, eso sucederá esta primavera. La cuestión es que como fecha, la verdad que me gusta. La verdad que septiembre suele tener siempre un espaciado de lanzamientos un poco extraños. Suele ser siempre como 3 o 4 videojuegos importantes en los primeros días. Luego hay como 3 o 4 importantísimos también en los últimos días. Y luego en medio como una especie de vacío, que suele ser un espacio para aprovecharlo que sale al principio. Bien, pues en ese espacio han colocado Wolverine. En ese espacio han colocado este videojuego y la verdad que lo dicho son fechas buenas. Y a mí de hecho me da la sensación de que este videojuego ya lo tienen terminado desde hace bastante. No por nada, es que realmente ellos dijeron que lo iban a lanzar durante el otoño. Es decir, esto lo normal es que saliese pues entre octubre, noviembre, más o menos por esas fechas. Son fechas en las que PlayStation de hecho se ha sentido muy cómoda en los últimos tiempos. Ahí lanzó Death Stranding, lanzó Ghost of Yotei precisamente, lanzó también el God of War Ragnarok. Podemos enumerar otros cuantos títulos, pero no. Este lo han situado en las fechas Astrobot. Lo han situado en fechas un poco más calmadas en líneas generales y no las típicas fechas donde todo está estallando, ultra promociones y todo ese tipo
tipo de cosas. Este videojuego ya os digo yo que va a vender muy bien, sobre todo porque estamos en año de Vengadores, estamos en años de Marvel y aquí va a haber muchísimo movimiento y más que Insomniac se ha sabido manejar muy bien en ese asunto, así que bueno, habrá que esperar una presentación. Aunque sin embargo esta fecha tiene una pequeña pega, que os lo voy a comentar ahora mismo, porque hay otro videojuego de PlayStation. Aunque no específicamente un título propio, en este caso hablamos de Phantom Blade Zero. Sí, este videojuego se lanza también durante el mes de septiembre, y concretamente lo hace una semana antes de Wolverine. Este título sale el día 9 de septiembre, y recordad que al menos del lanzamiento es una exclusiva en PlayStation 5 dentro de las consolas. También estará disponible para PC en ese mismo instante. Y claro, la cuestión es que esto a mí la verdad sí que me ha sorprendido un poco, que peguen un exclusivo a otro. Incido que este videojuego no es propio de Sony PlayStation, a futuro seguramente llegue a todas las plataformas posibles, pero claro, normalmente los socios suelen tener un poco de cuidado con el lanzamiento de exclusividades para no acabar opacándose demasiado, y claro, quizá mucha gente que tenía previsto hacer una inversión en este videojuego ya se esperen a Wolverine, que obviamente va a ser el clásico videojuego de 80 pavos. No sé qué tal afectará, espero que no, porque este Phantom Blade Zero pinta la verdad que muy bien. Para cerrar os comento y avanzo que hoy vamos a tener noticias y posiblemente un segundo vídeo respecto a Resident Evil Requiem. Sí, vamos a tener noticias precisamente porque por una parte se han publicado los horarios, son estos que estáis viendo en pantalla, y por otro los análisis salen hacia la tarde. Eso será lo que comente en el segundo vídeo. Hablaré un poco sobre lo que dicen todos los análisis de prensa y cosas por el estilo. Ya más o menos he estado viendo básicamente lo que hay en el videojuego. Yo me he fumado de arriba abajo todos los spoilers que se han ido filtrando. Obviamente yo aquí no he trasladado absolutamente nada. Prefiero que os llevéis alguna que otra sorpresa. Pero bueno, en resumidas cuentas que en tema de horarios, el videojuego va a estar disponible en todo el mundo prácticamente a la medianoche del día en el que se lanza, del 27 de febrero. Excepción, en este caso, de por ejemplo un territorio como es Los Ángeles, que estará disponible el 26 de febrero a las 9 de la noche. Eso sí, hablo de videoconsolas. En PC los horarios son un poco más raros. En PC, por ejemplo, aquí en territorio europeo, estará sobre las 4 o 5 de la mañana disponible. Por ejemplo, si nos vamos a México, pues estará disponible el día 26 de febrero a las 11 de la noche. Eso en PC. En consola, pues a las 12 del 27, o sea, cuando empieza ya el día siguiente. ¿Qué nos dice esto, por cierto? Nos dice que los viajes a Nueva Zelanda van a estar disponibles. Si queréis saber cuándo un videojuego se puede jugar con antelación, mediante cambiar la región a Nueva Zelanda o hacia Japón o hacia donde corresponda, tenéis que mirar que la fecha y el horario de lanzamiento sea el mismo en todo el mundo, o sea, las 12 de la noche de España, las 12 de la noche de México. Ahí es cuando se sabe que el videojuego se va a escalonar por franja poquito a poco. Pero bueno, lo dicho, vídeo esta tarde sobre el tema. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones sobre lo que hemos tratado hoy y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.